Jóvenes, vamos a empezar a ver el tema de columnas. Una columna está sometida fundamentalmente a compresión. No solo a compresión, vamos a ver que no es solo, pero la fuerza más incidente es la compresión. Vamos a pensar en esta probotita de hormigón armado, es como una pequeña columna y la estamos comprimiendo con una prensa. Si la fuerza de compresión está sobre su centro de gravedad o está, como se ve en la fotografía, distribuida uniformemente en toda la superficie, en todo el área de la sección transversal, hablamos de compresión simple. Es el caso más sencillo, que en un edificio no se da, pero bueno, hay que partir por eso. Es la compresión simple. ¿A qué obedece este fenómeno físico? A esta formulita. Sigma, es una letra griega, sigma es igual a la fuerza sobre el área. ¿Qué cosa es sigma? El esfuerzo o la tensión. En este caso compresión, también sería tracción, pero ese es otro tema. Entonces, el esfuerzo a compresión es igual a la fuerza sobre el área. Vamos a ver una pequeña aplicación. Tenemos una probotita de hormigón o una columnita de hormigón, su resistencia, la de siempre. El diámetro de esa probeta son 15 centímetros, es esta, y ese diámetro son 15 centímetros. Y nos dicen, ¿qué fuerza puede aguantar? Sigma, ya lo dije, es el esfuerzo a compresión y se mide en kilogramos centímetro cuadrado. Y la fórmula es esa. Y ahora, miren, sigma se mide en kilogramos centímetro cuadrado, pero FCK también. Resulta que esto había sido un esfuerzo, ¿no? No es una fuerza, es un esfuerzo. Kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, son la misma cosa. Esto va a ser FCK. Si eso es así, yo puedo decir lo siguiente. FCK es igual a la fuerza sobre el área. Ya está. No tengo el área, pero tengo el diámetro. Entonces puedo decir el área va a ser igual a pi 3.1415 dividido entre 4 por diámetro al cuadrado. Ya está, ya tengo ese área está en centímetro cuadrado. Como esto está en centímetro, me sale esto en centímetro cuadrado. FCK está en kilogramos centímetro cuadrado. Hay coherencia de unidades, no debo transformar nada. Ahora, de acá puedo despejar F. F va a ser igual a FCK por el área. Entonces, F va a ser igual a 210 por 176. Y esto va a salir en kilogramos. En columnas solemos, bueno, el número es grande, ¿no? Entonces solemos utilizar las fuerzas axiales, las fuerzas de compresión en toneladas, 37 toneladas. Eso aguanta esta probetita, 37 toneladas, pero a compresión simple, o sea, tiene que garantizarse que la fuerza se distribuya uniformemente en toda el área. ¿Sí? ¿Qué más? Hay que hablar de la ley de Hooke. Aquí está la ley de Hooke. ¿Qué dice eso? Dice que la tensión es proporcional a la deformación. Sigma es tensión. Voy a agrandar esto. Sigma es tensión. Epsilon es deformación unitaria. ¿Y qué viene siendo E? E es el módulo de elasticidad o módulo de Young, que es una propiedad elástica de cada material. Cada material tiene su propia E, su propio módulo de elasticidad. Y la graficación de esto es esta. Esto es una ecuación lineal, o sea, sería esto, solo ese tramo. Esto ya no, esto obedece a otro tipo de formulaciones. La ley de Hooke obedece solamente esto, o mejor dicho, ocasiona esto, una variación lineal. ¿Qué quiere decir? Mientras más tensión tenga, más deformación voy a tener. Lógico, ¿no? Pero eso pasa hasta cierto punto, hasta el llamado límite de proporcionalidad, y el límite de proporcionalidad está muy cercano al límite de fluencia, que lo hemos ido usando en aceros. El FY era eso. Bueno, no vamos a entrar a estos rangos, rango del elastoplástico, zona plástica y otra zona más que nos ha dibujado. No vamos a entrar, nos vamos a quedar aquí. Entonces cumplimos la ley de Hooke. ¿Qué quiere decir eso físicamente?
Tenemos una columnita sometida a compresión. Esa fuerza de compresión va a hacer que esa columna se comprima, pues valga la redundancia. Se haga un poquito más chata, más corta. Se comprime, pero se dilata en los otros sentidos, en el otro sentido. ¿Sí? Eso va a pasar. Y ahora, ¿qué ocurre si yo quito la fuerza? Si quito la fuerza, la columna vuelve a su posición inicial. A eso lo llamamos comportamiento elástico. ¿Y qué pasa si vuelvo a aplicar la fuerza? Se vuelve a comprimir. ¿Sí? Comportamiento elástico. A eso le llamamos comportamiento elástico. ¿Qué pasa si quito la fuerza? Ya no hay fuerza, pero la columna se queda deformada. Eso ya es un comportamiento plástico y eso es otra cosa que no voy a explicar porque evitamos el comportamiento plástico o intentamos evitarlo en diseño de edificios, cuando no nos conviene. Imagínense que se deforma una columna y se queda deformada así. El edificio se queda deformado, tipo Torre de Pisa, ¿no? Y no nos conviene. Entonces, pues evitamos el comportamiento plástico. Nos quedamos en el rango elástico. ¿Qué más? Aquí les estoy ofreciendo algunos parámetros del hormigón, o sea, de las resistencias del hormigón. Nosotros nos hemos ido moviendo en este rango. Hormigón estructural, 210, el límite menor, pero pudiera variar hasta 280. Si tuviéramos entre 280 a 350, es hormigón de alta resistencia, que en Bolivia se usa, para puentes, por ejemplo, se usa. Estos ya son mayores a 350, ya son muy difíciles de hallar, pero se usa en otros países. Eso para que no se olvide. Excentricidad. Como dije hace un momento, la compresión simple, este cálculo tan sencillo que no siempre va a ser para el hormigón, puede ser para hacer. Aquí pongo 5000 y a ver cuánto aguanta. Bueno, pero este cálculo tan simple, esta manera tan simple de concebir las estructuras, se cumple solamente cuando la carga está aplicada en el centro de la estructura o distribuida uniformemente en toda la sección. Sería algo así. Si mi columna es circular, justo en el centro estoy aplicando la carga. O si mi columna es rectangular, trazo las diagonales, ese diagonal se van a dar al centro, que está ahí, ese es el centro, y si aplico la carga justo ahí, tengo compresión simple. Pero eso en la salida no se da. Aquí les estoy presentando un edificio real. Fíjense, tenemos esta columna y aquí está la viga. El centro de la columna está aquí, pero la carga está aplicada acá, ¿no? Entonces no está aplicada en el centro. Ya directamente aquí no va a haber compresión simple. Otro motivo que pudiera haber, que es muy frecuente, digamos esta columna, la del centro, la del costado, o esa también. En los primeros tramos vaciamos una sección robusta. En los siguientes tramos vaciamos una sección más delgada, porque no necesitamos tanta carga, quiero decir. Aquí necesitamos bastante sección porque tenemos mucha carga. Pero aquí ya no necesitamos tanta sección porque la carga es menor. Entonces vaciamos una columna más pequeña, de menor sección, más esbelta, arriba más esbelta. Pero fíjense, si hacemos esto, que realmente lo hacemos, la carga de esta columna del tramo medio está ahí. Pero no está en el centro de la columna de abajo. Ya hay una excentricidad, ¿sí? No está en el centro. Entonces no vale compresión simple aquí. Ese es un siguiente motivo. ¿Y alguien podría modificar esto? Vaciar esto así. No vaciamos así, ¿no? Sería, imagínense la otra. Sería totalmente antiestético, sería antiestético, antifuncional, tendría muchas deficiencias. Voy a cortar un momentito esto, enseguida continuamos.
Bien, bien, disculpas, continuamos. Decía entonces, hay muchas posibilidades o muchas circunstancias que evitan que las cargas estén aplicadas al centro. No va a pasar esto. En edificios realmente nunca pasa eso. Así que esta consideración de compresión simple es estrictamente teórica. En la realidad va a pasar algo como esto. Tenemos una sección, aquí está el centro, pero la carga está aplicada por aquí. Existe una excentricidad en Y y una excentricidad en X. Y cuando existe eso, se presentan momentos. Va a haber axial, va a haber fuerza de compresión y va a haber momento. ¿Cómo sería eso? Va a ser así. Ahí está la columna, le aplicamos la carga, pero hay una excentricidad, ¿no? El centro está ahí, ahí está el centro, hay una excentricidad. Y si hacemos eso, ¿qué le va a pasar a la columna? Se va a formar de esa manera. Hay compresión, pero también hay flexión, hay momento. Ese es el comportamiento usual de las columnas, y no solo en un sentido, sino en dos sentidos, también en el sentido perpendicular a la pantalla, o sea, como se vería aquí, ¿no? Momento en ese sentido y momento en este otro sentido. Va a haber. Hay diferentes maneras de concebir eso lo voy a pasar por alto. Entonces se presenta esto. Axial y momento, es algo así. Claro, es una viga, yo sé que es una viga, pero ¿qué pasa si la hacemos girar? Se ve la columna, ¿no? Ahora, ¿qué tanto afecta? Depende de los apoyos. ¿Cómo son los apoyos? Estos apoyos. Ustedes se han llevado empotrado, articulado, aquí libre, en fin. ¿Cómo ocurre eso en la realidad? Porque pasaría así. Imagínense que tenemos unas columnitas ahí muy delgaditas y una tremenda viga. Se deformaría de esta manera. Sería el caso empotrado, empotrado. Sería este caso. ¿Qué pasaría si tenemos esta situación? Ya la viga se ha vuelto delgadita, pero aquí es el suelo y es un buen suelo. Eso es empotrado. Empotrado articulado. Sería este caso. ¿Y qué pasa si el suelo es malo? Aquí es un suelo totalmente malo, deformable. Sería articulado, articulado. Va a ocurrir esto. Y eso me va a determinar la longitud efectiva al pandeo. Pandeo es un fenómeno de colapso. No voy a explicar eso ahora. Bueno, lo vamos a dejar pendiente. De todos modos no vamos a calcular pandeo. Bueno, ahora, ¿cómo se deforma un pórtico? Así, la viga se deforma y la columna se deforma. Obviamente la viga, la deformación de la columna está en función de la deformación de la viga, ¿no? Como se ve. O pudiera ser así también, de esta manera. Pero se produce, decía, en dos direcciones. En un sentido y en otro sentido va a haber el momento, los momentos serían. Y la axial, bueno, ahí está la axial. ¿Cómo se diseña? Estamos diciendo que va a haber dos momentos. Momento en Y, momento en X. Puede ser en el otro sentido, no importa. Y la axial. Entonces, vamos a formar un sistema tridimensional, pero de fuerzas, no de dimensiones. Momento en Y, momento en X y la axial. Y dependiendo de la forma, el tipo de fierros y las resistencias de esta columna, podemos formar una superficie matemática. El cálculo de eso se llama diagrama de interacción, es bastante complejo. Se lleva en un semestre, pero bueno, se hace así. Y por otra parte, teniendo mi edificio y teniendo las cargas, yo voy a saber, por ejemplo, este tramo, el de abajo, este tramo de abajo, voy a saber qué axial y qué momentos tiene. Entonces voy a colocar eso aquí en mi diagrama de interacción y tiene que caer dentro del diagrama de interacción, dentro de la superficie de esta matemática. Así se calcula. No vamos a hacer eso, repito, eso lo hacemos en un semestre. O sea, hacer eso en 2 semanas, 3 semanas que tenemos, no se puede. Así que solo lo menciono. ¿Qué otra posibilidad puede haber? Flexión esviada.
está la carga axial, pero no hay este momento ni este, sino hay un momento inclinado. ¿Sí? Está inclinado. Pero si está inclinado, igual lo puedo descomponer en este momento y en este momento. Y al final termino en esta misma situación. Lo mismo, ¿sí? Así que no habría ningún problema. Bien, eh, algunas disposiciones para diseño, para predimensionamiento más que diseño. Hay que establecer, no sé, que esto lo voy a explicar, pero con ejemplo. Cuando estemos haciendo el ejemplo se va a entender, porque si lo relato ahora no se va a entender bien. Entonces, hay un método de predimensionamiento, se lo vamos a aplicar para resolver ejercicios. Vamos a predimensionar, nos da un edificio de 10 pisos, vamos a predimensionar ese edificio. Vamos a calcular de manera aproximada qué sección debería tener. Armaduras longitudinales. Hay que colocar del modo más homogéneo posible, no mezclar diámetros muy diferenciados, o sea, puedo emplear diámetros de 20 y de 16, pero no podría emplear de 20 y de 10, está muy saltado, ¿no? Esa es la idea. Lo mínimo 12 milímetros, no puedo usar menos de 12 milímetros. No se colocan basas en la zona central de la columna, siempre en los extremos, siempre hemos visto. Quiero decir, aquí no, aquí al medio no sirve, no hacemos eso, no colocamos fierro ahí al medio. Y la cantidad de columnas de acero entre 80 y 120, aunque hay otra instructiva que está en el capítulo 1, que esa es la que vamos a manejar, entre 80 a 160. Esta vamos a manejar. Esta corresponde a otro código, es más seguro, pero no lo vamos a manejar. Armaduras transversales, los estribos. A ver, ¿qué estoy diciendo con estribos? ¿A qué me refiero? Bueno, ya hemos visto en vigas, ¿no? Sí, ya hemos visto. Ahí están los estribos, son unos cercos, se colocan alrededor. Ahora hablaremos de esos. Soportan fuerzas cortantes, estas longitudinales, estas de aquí arriba, las longitudinales no soportan tracción. Una columna no tiene tracción, tiene compresión y aumentos. Estos fierros longitudinales ayudan a soportar esa compresión y los aumentos. Los estribos ayudan a soportar las cortantes, ayudan a confinar las barras, o sea, que estos fierros longitudinales no estén sueltos, ayudan a amarrarlos. ¿Sí? ¿Y qué más ayudan? Eh, Aporta un comportamiento de pieza homogénea. ¿Sí? O sea, que toda esta enferradura se comporte como, un material homogéneo. Entonces, como es el hormigón, pues garantiza un comportamiento bastante eficiente. El diámetro mínimo tiene que ser 6 milímetros. Si las basas longitudinales, o sea, estas, son de 20 milímetros, basta que una haya de 20 milímetros, no necesariamente todas. Si eso ocurre, entonces los estribos van a ser de 8 milímetros. Es recomendable, perdón un momentito, decía, es recomendable que, digamos acá, tengo tramos de columnas, por supuesto no van a ser así, ¿no? Pero bueno, ahí está la viga, cerca del nudo, cerca de la unión viga-columna, en este tramo y en este tramo, la separación de estribos se haga más pequeña. Es recomendable, no es algo obligatorio. Lo más básico es disponer estribos de dos ramas. De esto habíamos hablado cuando hablábamos de vigas acortantes. ¿Cómo sería eso? Dos ramas, ¿no? Una rama, dos ramas. Pero pudiéramos disponer una, dos, tres ramas o más ramas. Eso depende de muchas circunstancias. Aquí hay una diversidad de amarrados, de disposición de estribos. Son amarrados estos estribos, ¿no? Hay muchos. Algunas disposiciones en obras. Armadura mínima. Podemos determinarlas de dos maneras. Por porcentaje, que es usando esta tabla, que lo vamos a ver como ejemplo, así va a ser más de que se entienda, o por cantidad de acero por peso de acero sobre volumen de hormigón, como hicimos en vigas, algo así.
que bueno, ya dije, esto va a ser 160 en ese caso. Ya. ¿Qué más? Separaciones. Las separaciones entre vasos longitudinales, 20 centímetros. O sea, esto. Todo lo que no debía. Esta separación, o esta de aquí, no tiene que ser mayor a 20 centímetros. ¿Qué más? Bueno, tiene que ser menor a la dimensión de la columna, o 12 veces el diámetro mínimo. Bueno, la armadura, perdón, aquí estoy. La armadura transversal. La separación de estribos debe ser 30 centímetros, como mínimo, como máximo, perdón, máximo, lo máximo. No puede ser 40. 20 puede ser, 10 puede ser, lo mínimo es 10, entonces entre 30 y 10. Estos dos parámetros no son muy usados. Adherencia y anclaje, bueno, no hay mucho que decir sobre esto, lo van a leer y eso es todo. Entonces, esta sería la parte teórica. A ver aquí, quizá valga la pena aclarar. Dije lo máximo 30 centímetros, puede ir entre 30 y 10. La dimensión menor de la columna, o sea, ¿qué estoy diciendo? Estamos diciendo ahí que si la columna tiene una dimensión menor de 30 centímetros, pues la separación será la máxima 30 centímetros. Eso estamos diciendo. O también 12 veces el diámetro mínimo. En esta columna el diámetro mínimo es 12 milímetros. Entonces, 12 veces 12. Eso sería 14 centímetros. Pero lo más usual es quedarnos con esto. 30. Entre 30 y 10. Lo máximo es 30 y lo mínimo es 10 centímetros. La separación de los estribos. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a concluir el video y pasamos a ejercicios.